Amigos de En Contexto, les doy una calurosa bienvenida una vez más a este su programa. El día de hoy, Freddy Silva no nos acompaña porque él está cumpliendo un compromiso en el estado de Virginia, celebrando el cumpleaños de su hija más pequeña. Freddy, esperamos que te diviertas. Muchas felicidades para tu precioso tesoro. Bueno, continuamos entonces y comenzamos el programa. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Se trata del señor Jorge Abastoflor. Él es analista político, politólogo e historiador. Él está realizando una investigación de 5 ciclos histórico-políticos que se dieron en Bolivia y que generaron conflictos bélicos que se dan como una respuesta a la solución de las crisis político-económicas y sociales. Jorge, te doy una muy bienvenida al programa. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. El agradecido más bien soy yo por esta oportunidad de poder hablar acerca de la historia y de la política de nuestro país, que es el ámbito en el cual desarrollamos nuestra investigación. Contento de poder estar también con la audiencia y compartir estos criterios para poder discutir acerca de la evolución político-histórica de nuestro país. También le doy la bienvenida a nuestro productor en Bolivia, el magíster Carlos Ardiles. Carlos, muy bienvenido al programa. Él es politólogo, conferencista, catedrático de diferentes universidades. Bienvenido, Carlos. Gracias, Percy. Jorge, es un gusto estar nuevamente en el programa y tener pues la bienvenida de nuestro colega, que seguramente nos va a ampliar mucho referente a los temas que vamos a tocar, y un saludo pues al público en general, y a Freddy, que en este momento no está, un saludo grande a su niña que está cumpliendo años también allá donde se encuentra. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la temática que nos ocupa el día de hoy. Vamos a hablar de la historia de Bolivia, dividida en 5 ciclos. Bolivia es un país que ocupa un lugar privilegiado en el continente sudamericano. Se encuentra exactamente en el centro, es el epicentro, el corazón del continente. Bolivia ha influenciado definitivamente sobre sus vecinos naturales que circunfidan nuestro país. Bueno, para hablarnos de este tema, pues, tenemos a Jorge Abastoflor, que está realizando un trabajo interesante sobre esta temática. Coméntanos un poco sobre tu trabajo y los primeros ciclos que se darían en el siglo XVIII-XIX. El estudio que estoy realizando habla acerca de los ciclos histórico-políticos que ha vivido nuestro país. He podido identificar el hecho de que tenemos ciclos históricos políticos que duran 20 años en la historia de nuestro país, y he podido recorrer hasta 1780 en esta investigación. Cada 20 años, desde 1780, hay un cambio de ciclo histórico político que viene o de la mano de una nueva generación de bolivianas y de bolivianos, y por supuesto de una élite que define ese ciclo histórico político. Eso no significa que no hayan distintas élites, distintos grupos que participen de la competencia por el poder o también de la administración del poder, pero siempre hay una élite definitiva, una élite principal que toma el mando, podríamos decir, del país cada 20 años. Durante el siglo XX hemos tenido, por supuesto, la vigencia de cinco ciclos y sus respectivas élites. Durante el siglo XIX lo propio. Y como decía anteriormente, en el siglo XVIII he podido identificar una que comienza precisamente en 1780. Cada uno de estos momentos político-históricos trae un avance determinado en lo que se refiere a la vida en general del país, ya sea que hablemos política, económica, cultural, socialmente, u otros aspectos de la vida nacional. Y en ese sentido hay avances y por supuesto también retrocesos. En el siglo XX hemos tenido una efervescencia algo más llamativa que en el siglo XIX, pero de todas formas en el siglo XIX podemos reconocer también la vigencia de estos ciclos histórico-políticos. Carlos, la confluencia de los conflictos que se dieron en lo que llamamos Bolivia
Ha sido una definición dolorosa y larga. Los 15 años de la Guerra de la Independencia pues han marcado definitivamente el carácter, la manera de ser del boliviano. ¿Qué opinión te merece el ciclo, por ejemplo, de la Guerra de la Independencia, ¿no? ¿Cuál fue la participación de la población boliviana? Porque tenemos que recordar que el libertador Simón Bolívar, venezolano, llegaron a lo que eran territorios del Alto Perú para tener las batallas finales que se libraron contra los realistas, los españoles, para que se diera la independencia a Bolivia. Obviamente el proyecto no era crear Bolivia, el proyecto era crear una confederación de países, unos Estados Unidos de Sudamérica. Esa era la idea del libertador, pero sin embargo, por los desacuerdos, las desavenencias, se fueron formando países independientes, ¿no? Él quería crear la Gran Colombia. ¿Cómo tú ves este proceso, Carlos? Sí, yo creo que ha sido un hecho fundamental, de vital importancia dentro de lo que es la conformación del nuevo Estado boliviano, teniendo en cuenta de que ha existido una serie de aspectos, diríamos, de reivindicaciones más que nada desde el punto de vista de ese pueblo oprimido que en esa época estaba en función, diríamos, a la presión que ejercía España y todos los países que lo circundaban. Creo que lo que se ha gestado ahí ha sido justamente ese movimiento libertario, ¿no? Una vez que prácticamente Bolívar logra independizar a todos los países altoperuanos y con ello prácticamente ha ejercido un nuevo dominio, no solamente dentro de lo que es el aspecto de reivindicaciones, sino también el aspecto de beneficios que se hayan podido dar. No olvidemos de que a partir de la creación de 1825 prácticamente nacemos como una república de Bolivia, pero que a lo largo de su historia ha gestado, diríamos, ciclos muy importantes, ¿no? Entre ellos, diríamos, ciertos tintes de agarramientos que ha existido, clivajes que se ha dado, ¿no?, en diferentes sectores de la sociedad, pero siempre con ese predominio, diríamos, un poco aristocrático, que se ha tenido que ir poco a poco viendo de que esto no siga adelante y más que nada se tenga que tener ya una nueva visión de Estado donde haya la participación de todos los ciudadanos y más que nada de los pueblos indígenas originarios campesinos, es decir, esas inclusiones que en un momento estaban excluidas, ¿no? Y creo que pues tenemos que analizar desde ese punto de vista, ¿no? Reivindicaciones sociales, reivindicaciones políticas en algún momento y que ha gestado una nueva administración, no solamente del Estado boliviano, sino también de cada uno de sus niveles y estamentos a lo largo de la historia de Bolivia. Indudablemente, la historia de los inicios ha estado saturada de guerras internas, batallas internas, desavenencias, y pues ha sido un periodo muy, muy largo y conflictivo. Y a esto añadimos los movimientos digamos, de los originarios, ¿no?, que se dieron en el territorio. ¿Cómo tú defines este ciclo, Jorge? Bien, para mí hay un ciclo ahí entre 1820 y 1840. Y este ciclo le llamo por el evento más importante que tenemos en este periodo, que es precisamente el de la independencia. Entonces, para mí, este es el ciclo de la independencia que, vuelvo a repetir, va desde 1820 hasta 1840. A partir de 1820 ya hay una cuasi independencia de lo que es actualmente nuestro país, Bolivia, una independencia que en principio es una independencia realista, donde el territorio que los realistas llamaban Alto Perú, pero que es en realidad las provincias de Charcas, ya viven una cuasi independencia, separados de Buenos Aires, pero también separados ya de Lima. Para 1825 se va a firmar el Acta de Independencia, Bolivia va a emerger como un país independiente ante la comunidad internacional después de la firma del Acta de Independencia y va a comenzar un periodo en el cual van a haber varios desprendimientos, es decir, Bolivia va a tener que marcar la cancha acerca de qué es lo que quiere ser y qué es lo que aspira a hacer y cuál va a ser el proyecto que va a llevar adelante.
Y por supuesto que ahí, cuando hablamos de desprendimientos, hablamos de un desprendimiento de lo que fue en su momento la Confederación Argentina, un desprendimiento de lo que es la República del Perú. Va a haber varios conflictos internacionales allí, una guerra con la Argentina, varios enfrentamientos con el Estado peruano. La creación de este proyecto que se conoció como la Confederación Boliviano-Peruana, que de la mano de Andrés de Santa Cruz va a existir entre 1837 y 1839. Allí, en 1839, se va a producir el resquebrajamiento de la Confederación Boliviano-Peruana y con ello se marcaría el punto final en esta serie de desgajamientos que ha habido para constituir nuestro país, el Estado independiente de Bolivia. Ya a partir de 1840 en adelante, lo que va a haber es una mirada hacia adentro, en lugar de una mirada hacia afuera. Ya se van a cortar los vínculos con otros países y dentro de Bolivia se va a comenzar a crear lo que podríamos entender como una conciencia nacional, una conciencia nacional que parte en principio de grupos reducidos y que se va a ir ampliando a lo largo del tiempo. Aquí, obviamente, la presencia indígena va a comenzar siendo relativamente pequeña y va a ir incrementando su tamaño a lo largo del siglo XIX, de la mano de varios liderazgos, pero también de varios movimientos sociales. En este momento hay una separación muy clara, y la va a haber todavía hasta la Guerra del Pacífico, entre lo urbano y lo rural. Pero allí, digamos, yo reconozco la existencia de un primer ciclo, de un segundo ciclo en realidad, pero un primer ciclo dentro de la existencia de nuestro país que va de 1820 a 1840. Uh-huh. Bueno, ya terminando, digamos, este siglo, entre los años de 1898 y 1899, en Bolivia se da un fenómeno que es una guerra civil, que también se denominó guerra federal, que fue un conflicto armado en nuestro territorio entre bando conservador, que ostentaba el poder del Estado boliviano, con el apoyo mayoritario de las Fuerzas Armadas y la élite en ese momento, ¿no? Entonces ahí surge un movimiento muy interesante de la población originaria, especialmente el altiplano, Aymara, a la cabeza de Pablo Zárate, ¿no? El terrible Vilca. ¿Cómo tú observas esta parte de nuestra historia, Carlos? Creo que esta guerra federal, como bien tú decías, ha tenido varios aspectos importantes, ¿no? Entre ellos justamente es esa reivindicación de las fuerzas ya liberales frente a las conservadoras, que siempre mantenían, digamos, esa tradición, esa hegemonía, ¿no? Desde el punto de vista un poco, como bien decía antes, aristocrático, ¿no? Donde los capitales económicos eran los que primaban frente a lo que era la realidad nacional de ese entonces, ¿no? Veamos que prácticamente, inclusive a un presidente, ¿no? A Belsu, han tratado de matarlo y lo han hecho inclusive escapar del gobierno, y pues también querían ver de que la sede, ¿no? de La Paz sea llevada a Sucre, porque habían, diríamos, esos posicionamientos que en algún momento reflejaba el interés, ¿no? De las fuerzas capitalistas que en ese momento existían, y que creo que ha sido un punto importante, porque si bien denominamos como una guerra civil o diríamos una revolución federal, en algún momento una revolución siempre tiende a cambiar la forma de pensar completamente dentro de una sociedad y la forma de actuar o estructurar, ¿no? el nuevo posicionamiento político. Entonces yo creo que ahí ya se han dado bases suficientes como para establecer de que se debe tener ya otro momento histórico de la realidad que en ese momento se vivía, ¿no? Ya no eran, diríamos, esas reuniones simplemente de la clase alta, de la clase privilegiada, que en ese momento era la que tomaba decisiones, sino que había también fuerzas, ¿no? Internas que reflejaban, diríamos, la otra realidad de lo que se estaba dando en función a
a la actividad, diríamos, de la clase menos protegida, que querían también reivindicar sus derechos, ¿no? Y esto creo que ha llevado a tener un nuevo posicionamiento en el ideario de Bolivia y más que nada de la historia de Bolivia, ¿no? Entonces, pienso que esta guerra civil que se ha dado, pues es importante para estructurar nuevamente lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo en nuestro país. Sin embargo, volviendo, ¿no?, un poco a analizar este ciclo, ¿no? Jorge, tú nos vas a definir tal vez un poco mejor qué pasó en este momento histórico, porque nunca definimos ser un Estado federal. Sin embargo, la revolución o la guerra civil se dio como un hecho federal, el federalismo, ¿no? Lo único que se hizo fue cambiar la sede de gobierno, que estaba en Sucre, a La Paz, y había la posibilidad de que también podía ponerse en Cochabamba, ¿no? Había un debate, pero los intereses económicos de los grandes comerciantes de La Paz predominaron, y de tal modo que los militares a la cabeza del coronel Pando, con los aliados, el movimiento de Zárate Vilca, pues lograron que la sede de gobierno sea cambiada de Sucre a La Paz. Así es, Percy. Coincido con Carlos en muchos aspectos. Hay un momento de cambio tremendo. Es decir, este es uno de los cambios de ciclo más pronunciados y con mayor violencia que ha vivido nuestro país en toda su historia. Y todo esto, de alguna manera, comienza a gestarse con la finalización de la presencia militar de Bolivia en la Guerra del Pacífico, el año de 1880. El año de 1880 comienza un nuevo ciclo, que es el ciclo conservador. Hay dos partidos políticos en este momento, el conservador y el liberal. Ambos tienen ideología liberal, aunque hay una modulación entre ambos. Hay diferencias entre ambos en lo que se refiere a su visión acerca de la política. Pero ambos partidos políticos tienen una ideología en conjunto liberal. Bien, en este periodo, que es bastante difícil, grave para todo nuestro desarrollo, todo el esquema económico. Normalmente nos abocamos a ver el ámbito político, las disputas, pero no nos damos cuenta que realmente hubo una catástrofe ecológica en la década de los años 70 del siglo XIX, que provocó varios temblores, por así decirlo, en toda nuestra vida nacional, incluyendo la vida política. Una de las repercusiones de todo esto fue que prácticamente el único nicho de riqueza que se podía explotar en ese momento tan difícil era la tierra. Entonces la tierra se convirtió en un bien muy preciado, y las mayores extensiones de tierra productiva las tenían las comunidades indígenas, libres del altiplano y de los valles. Entonces, al tener las comunidades indígenas estas grandes extensiones de tierra, inmediatamente se convirtieron en el objetivo de personas que querían aumentar su tierra, terratenientes que querían aumentar su tierra para de alguna manera aumentar su producción, etcétera. Hubo una confrontación, los terratenientes terminaron absorbiendo grandes extensiones de tierra que pertenecían a las comunidades indígenas libres. Esto sucedió de una manera muy acelerada durante la década del 80 y durante la década del 90 del siglo XIX, y cuando explotó al final el conflicto que había entre la capital, que era Sucre, y La Paz, que era ya en ese momento la ciudad más importante de Bolivia, con mayor crecimiento, con mayor desarrollo económico, siendo la locomotora del país en aquel instante, pues las comunidades indígenas libres vieron una oportunidad en esta confrontación y decidieron apoyar al bando de La Paz en principio. Se desarrolló la guerra civil, llamada también guerra federal. Finalmente favoreció a La Paz, pero esta alianza que se había forjado entre fuerzas indígenas, prácticamente ahí había un ejército indígena que estaba movilizado, y los intereses paceños, se rompió en el momento en el que se dio la victoria de La Paz sobre Sucre.
y finalmente también los indígenas se volvieron en contra de los intereses paceños. ¿Por qué? Porque los indígenas vieron en la confrontación entre el norte y el sur de Bolivia una oportunidad de poder llevar adelante su propio proyecto de país. Entonces, ni bien no habían ni terminado la guerra federal y se produce una revolución indígena que es prácticamente la revolución indígena más importante que tiene Bolivia durante toda su historia republicana. Y al mismo tiempo estalla una rebelión separatista en el Acre que estaba inspirada por intereses económicos que venían desde el Brasil. Y Bolivia en ese momento de nuestra historia está experimentando 3 conflictos de gran magnitud al mismo tiempo. Una guerra civil entre el norte y el sur, o guerra federal, una revolución indígena que está liderada por personajes tan importantes como Zárate, Vilca y Lero, y además una guerra internacional que está desatándose con el Brasil, que es la guerra del Acre. Entonces es un momento muy dramático. Desde mi punto de vista, probablemente no hubo un momento más peligroso en aquel momento para la desaparición de nuestro país que ese momento. No hay otro momento tan álgido para la existencia de Bolivia como ese momento de transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Al final, la guerra civil se resuelve favorablemente hacia la paz. Esta revolución indígena es aplacada a costa de mucha sangre en el altiplano boliviano y en los valles bolivianos, y las fuerzas que quedan de Bolivia tienen que destinarse al norte para la defensa del Acre, donde al final surge este conflicto internacional del cual, para hablar positivamente, logramos mantener nuestra soberanía sobre el norte de La Paz, sobre el departamento de Pando, y además obtuvimos 2 salidas soberanas al océano Atlántico a través del Amazonas y a través del río Paraguay, que de alguna manera contrapesaban la pérdida del acceso al Océano Pacífico en la guerra del Pacífico. Pero lógicamente ahí hubo un conflicto muy serio en el que participaron Perú, Brasil y Bolivia, en donde este territorio al final quedó, el territorio que llamamos como del Acre o del Alto Purus, quedó dividido entre los tres países. Uh-huh. Y a partir de ese momento comienza un nuevo ciclo, el año de 1900, que va a durar hasta el año de 1920, que es el ciclo liberal, donde el Partido Liberal, por supuesto, que va a ser el más importante y el que va a dirigir los destinos del país hasta 1920. Uh-huh. Bueno, sin embargo, digamos, la guerra del Pacífico prácticamente ha dejado secuelas, ¿no?, en toda la población boliviana hasta el día de hoy. Es una guerra injusta, una invasión que se hizo del país de Chile, en la que también participó el Perú. Esta guerra se dio entre 1879 y 1884, ¿no?, a las costas del Pacífico. Hubo un tratado en 1904 donde Chile definió que le iba a dar puertos convenientes a Bolivia para que pudiera importar y exportar los productos que necesitaban para su desarrollo. Pero bueno, esta es una historia larga y dolorosa. ¿Cómo tú ves este ciclo, Carlos? Yo creo que ha sido un hecho nefasto para justamente la realidad nacional, el hecho de la pérdida de nuestro aspecto marítimo, porque nos ha privado, diríamos, de ese derecho que tiene todo ciudadano de poder expandir sus fronteras, más que nada desde el punto de vista diplomático comercial y desde el punto de vista inclusive turístico, y desde otros factores que a la larga han pesado mucho en la situación económica que hemos atravesado en Bolivia durante todos estos ciclos, que creo que ha desmitificado un poco el aspecto de lo que podría Bolivia haber sido como una potencia teniendo, diríamos, el acceso marítimo. Pero también tenemos que ponernos a analizar que esta situación, ¿no?, nos ha llevado a que en el ideario boliviano de la mente de cada uno de los ciudadanos
pues refleje un hecho como un aspecto que el mar es la consecuencia de lo que nosotros en este momento estamos viviendo o no hemos podido progresar, ¿no? Pero creo que eso no es tan así, porque hay algunos países que sin tener, diríamos, el acceso marítimo, tienen un gran potencial, y uno de los potenciales que deberíamos haber ya desde esta época ido gestando es el capital humano, ¿no? Ese capital humano y también el aspecto productivo. Entonces, nuestra situación económica se ha reflejado en el aspecto minero, ¿no? Y luego prácticamente al ver que las minas también iban cayendo poco a poco, pues hemos querido darle un oxígeno desde el punto de vista de la agricultura, ¿no? Desde el punto de vista, diríamos, de otros aspectos que podrían ser las fuentes de inyectar capitales a nuestro país. Pero creo que la situación, diríamos, marítima en Bolivia ha afectado muchísimo, ¿no? El poder desarrollar algunas otras estrategias, ¿no? Que las hubiéramos hecho teniendo, diríamos, este acceso al mar. Pero también tenemos que ver que uno de los aspectos fundamentales, ¿no? Que nosotros hemos tenido que dejar de lado es un poco lo que yo digo, si Perú nos ha dado, por ejemplo, el puerto de Hilo, no hemos hecho mucho en el puerto de Hilo, ¿no? Y tenemos una gran superficie, me parece que son kilómetros, si más no me equivoco, unos 5.000 kilómetros, ¿no? Que tenemos de acceso marítimo en el puerto de Hilo, pero que no hemos desarrollado, digamos, ese potencial como deberíamos. Entonces, puede ser, y aquí está la lógica un poco paradójica que yo digo, desde el punto de vista que aún teniendo mar, quizás no hubiéramos podido desarrollar si el Perú ahora nos da, diríamos, la posibilidad de poder, diríamos, tener un acceso, ¿no? Al aspecto marítimo, y tampoco lo hacemos. Entonces, tal vez ahí tendremos que tener una nueva forma de pensar y de reformar, diríamos, esta actitud de accesos marítimos, porque tal vez durante todo este tiempo hemos estado privados de ello, y lo que en nuestra mente se ha creado es que no es necesario para el boliviano tiene que un poco cambiar la forma de pensar y hacer de que justamente nosotros tengamos una nueva esencia de lo que es la realidad con relación al acceso de fronteras que tengan, diríamos, la libertad de poder acceder a ello, ¿no? Al mar. Un país mediterráneo en Europa, que es Suiza, ha desarrollado su economía en base a una gran flota aérea, ¿no? Ellos usan puertos secos y pues Suiza es un país próspero. Pero Jorge, ¿cómo tú ves este momento en la historia, este hito de la Guerra del Pacífico? Evidentemente ha sido un golpe para el país, pero todos los países pierden guerras. Y lo que pasa es que artificialmente se ha convertido a la Guerra del Pacífico como una especie de punto de quiebre para nuestro país. Se trata de darle demasiado énfasis, hay desfiles el 23 de marzo cada año, pero son cuestiones que en realidad, desde mi hemos perdido el contacto con... está Jorge ahí, pero su cámara se ha cortado. Internet, ¿no? ¿Un poco? Sí, puede ser internet, un bajón del internet. Pero ya, ahorita bueno. Ok. Sí, continúa Jorge. Sí, perdón, se cortó el internet. No sé dónde me quedé, pero estaba diciendo que no tendremos por qué convertir a la guerra en el ombligo de nuestra historia, la Guerra del Pacífico. No tiene mayor sentido. Como he dicho antes, todos los países pierden guerras. Además, ya he mencionado anteriormente, Bolivia no es un país enclaustrado, tampoco es un país mediterráneo. La guerra del Acre arrojó, entre otros resultados, dos que son fundamentales, pero que las distintas élites políticas que han dirigido nuestro país nunca han terminado de comprender, es decir, nunca entendieron por qué se derramó sangre en el Acre.
En el Acre, entre otras cosas, se consiguió 2 salidas soberanas al Océano Atlántico. Una a través de la hidrovía Madera Amazonas y otra a través de la hidrovía Paraguay-Paraná-Río de la Plata. Actualmente funciona la hidrovía Paraguay-Paraná, pero no está funcionando la Madera Amazonas. Pero si se toman las medidas necesarias y sobre todo si alguna élite se da cuenta de que es una payasada seguir desfilando los 23 de marzo y convertir a la Guerra del Pacífico en una tragedia nacional y cosas por el estilo, pues nos vamos a perder de esas 2 salidas soberanas que tiene Bolivia al Océano Atlántico y que son expeditas y que una de ellas ya está funcionando en este momento, a pesar de que el Estado boliviano no ha invertido lo que debería haber invertido en ninguna de esas 2 salidas. Es decir, hay sobre todo hay iniciativa privada que está impulsando la hidrovía Paraguay-Paraná y a eso tiene que incorporarse el Estado con mucha decisión, el Estado boliviano. Entonces, allí hay que entender primero ese tema y dejar de mirar al Pacífico y mirar estas 2 salidas que tenemos y que son soberanas por las cuales sale Bolivia al Océano Atlántico, ¿no? Y sobre todo, o sea, apreciar la sangre que se derramó en la Guerra del Acre precisamente para obtener esas 2 salidas al Océano Atlántico. Ahora, como tenemos esas 2 salidas, entonces no hay que considerar a Bolivia ni un país enclaustrado, ni tampoco un país mediterráneo. Y la política y la geografía lo confirman. Lo único que hay que hacer es generar políticas precisamente para aprovechar aquello. Ahora, la Guerra del Pacífico fue una tragedia, perdimos nuestra salida. Si lo miramos con justeza, el tema de la Guerra del Pacífico, nos daremos cuenta de que Bolivia, a pesar de que ya no cuenta con un territorio costero en el Océano Pacífico, Bolivia sigue gravitando y va a gravitar por siempre jamás hacia el Pacífico debido a su cercanía al océano. El territorio de Atacama ha estado ligado al departamento de Potosí por muchísimo tiempo, inclusive durante todo el periodo colonial, durante el periodo prehispánico también ha estado ligado. Entonces es natural que en algún momento, con el aumento del poder específico nacional de nuestro país, y si seguimos desarrollándonos positivamente, pues tengamos también la capacidad de negociar una salida en algún momento en condiciones mucho más equitativas con el Estado chileno, porque al final de cuentas esto se trata de voluntades, y las voluntades están respaldadas tanto por la capacidad económica como por el desarrollo relativo que alcance cada país. Entonces, todo a su tiempo. Mientras tanto, utilizamos las salidas que sí tenemos, y en el momento que nos desarrollemos lo suficiente, la salida por el Océano Pacífico se va a dar sola. Sí, parece que, digamos, cada gobierno a su turno, cuando han tenido crisis sociales y económicas en el país, han utilizado el tema de la Guerra del Pacífico, ¿no? La pérdida territorial, el desmembramiento que ha sufrido Bolivia. Tal es así que vemos en la década de los 70 el famoso abrazo de Charaña entre Banzer, Suárez y Pinochet, ¿no? Que no llevó prácticamente a nada, pero fue un momento en que la gente se emocionó. El general Barrientos usó el famoso barco para Bolivia, y así sucesivamente, ¿no? Los gobiernos han usado este tema para un poquito poner una cortina de humo de las verdaderas problemáticas sociales que estaba atravesando el país. Bueno, vamos a seguir avanzando y llegamos a la Guerra del Chaco, en el denominado conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia, liberados entre 1932 y 1935 por el control del Chaco Boreal. Una guerra importante en Sudamérica en el siglo XX, que definió de alguna manera pues, los intereses económicos de las grandes transnacionales del petróleo, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos, que estuvieron muy involucradas en esta guerra. ¿Cómo es tu visión sobre este tema, Carlos? Bueno, uno de los aspectos importantes que en esa época se dieron es justamente el que
tenía que haber un expansionismo, ¿no?, de parte de Paraguay hacia Bolivia, porque prácticamente existía también un debilitamiento del gobierno, más que nada existía, diríamos, la preponderancia sobre el petróleo. Creo que eso ha sido un punto decisivo para esta invasión que ha hecho el Paraguay, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista de que se gestaba en Bolivia internamente conflictos desde el punto de vista político, ¿no? Y no había todavía esa reivindicación de lo que era ese nacionalismo puro, ¿no? Estábamos construyendo nosotros recién, diríamos, una identidad, ¿no? Y que posteriormente a la guerra justamente surge pues razón de patria, ¿no? Donde todos estos oficiales que habían ido a la guerra del Chaco, los soldados y prácticamente la ciudadanía, crea ya una nueva forma de poder construir, ¿no?, la identidad nacional y poder hacer justamente una reivindicación, ¿no?, en base a, diríamos, a todos estos acontecimientos bélicos que se dieron en el Chaco. No olvidemos de que uno de los aspectos importantes ha sido justamente la creación de ya posteriormente el nacionalismo revolucionario, que se gesta también poco a poco desde el 32, que se va haciendo, diríamos, una nueva forma de estructurar la realidad nacional de Bolivia. Me parece de que lamentablemente lo que se ha hecho es de que, y acá quiero poner un punto importante, ¿no? Justamente se lleva al Chaco a muchos campesinos, ¿no?, del área altiplánica a luchar allá, que desconocían, diríamos, por completo la realidad, diríamos, de la zona y también estaban inadaptados. Pero una vez que ya concluye la guerra del Chaco, nuevamente se los pone en una posición de opresión, ¿no? Y no se les da, diríamos, ese lugar, ni tampoco se les ha, diríamos, reivindicado esos derechos, ¿no? A no ser que ya del 52 nuevamente se les otorga sus tierras, todo eso, pero prácticamente ahí se nota un hecho importante en la historia de Bolivia, ¿no? Que a veces simplemente se utiliza a las personas, se utilizan, diríamos, los momentos históricos para poder gestar, diríamos, sensacionalismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hemos reivindicado, diríamos, nuestras fuerzas republicanas. ¿Por qué? Porque hemos hecho de que el campesino tenga que llegar a estas tierras, diríamos, y poder gestar una guerra. Entonces creo que simplemente han sido posicionamientos de carácter más político que reivindicaciones sociales que se han dado, ¿no? Y esto lleva a una situación, pero completamente, yo digo, para pensar en lo que es la realidad nacional de Bolivia. Uh-huh. Bueno, de este proceso, ¿no?, de la guerra del Chaco, se generó, digamos, se gestó lo que fue después la gran revolución, una revolución del 52, una revolución nacionalista. Por primera vez se vieron grupos de obreros, campesinos, peleando contra un Estado semifeudal. Fue, digamos, la puerta de acceso para el siglo XXI. ¿Cómo tú ves este momento, Jorge? Sí, primero quisiera hablar acerca de lo último que se mencionó acerca de la Guerra del Pacífico y de que se ha utilizado como cortina de humo. Sí, en Bolivia se ha utilizado como cortina de humo la Guerra del Pacífico, pero también en Perú y también en Chile. En este momento hay una alcaldesa en Antofagasta que no deja de hablar de la Guerra del Pacífico para mejorar su rating y su proyección política. No sé si sigue siendo alcaldesa, pero hasta el año pasado seguía apareciendo en cámaras y ganaba cámaras con este tema, ¿no? Con esta excusa. Pero ya hablando acerca de la guerra del Chaco, bien, hay varias cosas que quiero decir. Primero que cuando hablamos de invasión o pérdidas territoriales, etcétera, el mapa de pérdidas territoriales que nos han mostrado en el colegio es falso. Nunca Bolivia fue así. Nunca Bolivia tuvo 3 millones de kilómetros cuadrados ni nada por el estilo. No es verdad. Y tan no es verdad que todos los países de Sudamérica, sin excepción, incluyendo el Brasil, así de grande como es, toditos tienen mapas de pérdidas territoriales. Pero Bolivia es el único que ha convertido a su mapa de pérdidas territoriales en doctrina nacional. Entonces, se ve en los colegios, se ve en los libros, se ve en los documentos, etc. Y un aspecto que tiene que ver con esto es precisamente el Chaco Boreal. El Chaco Boreal nunca
durante todo el periodo colonial fue dominado por la corona española. Jamás a la persona que entraba ahí lo hacían parrillada, literalmente. Entonces, podía haber estado en este lado del mapa, digamos, de los europeos, pero nunca dominaron, la corona española nunca dominó ese territorio. Como nunca dominó la Patagonia, nunca dominó la Araucanía, nunca dominó la mayor parte de la cuenca del Amazonas, nunca. Entonces, no puedes perder algo que nunca ha sido tuyo. Ha sido el Estado boliviano, o más bien, los estados independientes los que han comenzado a avanzar sobre esas zonas, el Estado chileno sobre la Araucanía, el Estado argentino sobre la Patagonia, el Estado paraguayo después de la guerra de la Triple Alianza comenzó a avanzar sobre el Chaco, Bolivia también comenzó a avanzar con el Chaco. Hablamos de la guerra del Chaco como si hubiésemos perdido el Chaco boreal, cuando tenemos 5 provincias en Bolivia que son Chaco boreal, 5. Entonces, ¿qué cosa hemos perdido? Hemos perdido aquello que creíamos en algún momento que podía haber sido nuestro, pero que también otros países creían que era suyo. En este caso, Argentina y Paraguay también creían que el Chaco boreal era suyo, ¿no? Entonces, eso para deshacer un mito. Todos los países de Sudamérica tienen mapas de pérdidas territoriales. Y si vemos el mapa de pérdidas territoriales del Paraguay, nos daremos cuenta que más bien habríamos ganado territorio en el Chaco boreal y en el Pantanal, según su mapa de pérdidas territoriales. Ahora, se dice que el Chaco era un territorio que era disputado por 2 transnacionales, la Standard Oil de parte de Bolivia, la Dutch Royal de parte del Paraguay, la Standard norteamericana, la Dutch era anglo-holandesa, y que estaban disputándose. Desde la década de los años 20 se sabía que el Chaco no tenía petróleo, que el petróleo estaba en los contrafuertes andinos en la cordillera del Aguaragua. La Standard Oil lo sabía perfectamente y tenía mapas dibujados de la zona. Entonces nunca hubo petróleo, y ya a principios del siglo XX se sabía que no había petróleo en el lugar. El Paraguay necesitaba ese territorio porque si no obtenía una parte del Chaco boreal iba a desaparecer como nación, literalmente, iba a desaparecer. Y Bolivia necesitaba ese territorio sobre todo por sus conexiones con el mundo, y donde una en particular era vital en ese momento, que es llegar hasta el río Paraguay y obtener una salida soberana al río Paraguay para poder llegar al Océano Atlántico, como estamos haciendo actualmente. Entonces, habían necesidades muy específicas que no tenían que ver con las transnacionales del petróleo. Ese ya es un mito que se ha dejado hace mucho tiempo atrás y que también tenemos que irlo despachando. Ahora, la Standard Oil ¿tuvo o no tuvo injerencia en la guerra del Chaco? Sí la tuvo. Sí la tuvo, sobre todo al final, entre 1934 y 1935, la Standard Oil lo que hizo fue traficar petróleo desde Bolivia a la Argentina, e incluso desde la Argentina hasta el Paraguay, traficó el petróleo. Y por eso, después de la guerra del Chaco, fue sometida a juicio y fue nacionalizada la Standard Oil. Por eso, porque durante la guerra del Chaco, a pesar de haberle dicho a Bolivia que no tenía petróleo, que no había encontrado petróleo y que se declaraba neutral como si la Standard Oil fuese un país independiente, la Standard se declaraba neutral, estaba traficando sin conocimiento del gobierno boliviano petróleo que era tan necesario para el esfuerzo bélico, lo estaba traficando a la Argentina, y de la Argentina ese petróleo también alimentaba al Paraguay. Entonces sí tuvo una injerencia a la Standard Oil, pero en este punto que me estoy refiriendo. Siempre se supo que no había petróleo en el Chaco. Hasta el día de hoy ya se sabe que debajo del Chaco lo que hay es un gran acuífero, el acuífero Guaraní, que contiene, ¿qué cosa? Agua. Entonces, eso ya se ha confirmado varias veces y se sabía desde principios de la década de los años 20. Ahora, la ideología del nacionalismo revolucionario ha transformado nuestra historia para hacernos creer que la guerra del Chaco fue la que produjo la revolución del 52. Y lo único que tenemos que recordar en este punto es que la Constitución Política de 1939, promulgada
por el teniente general Germán Buch, ya contenía la abolición del pongueaje, es decir, de la servidumbre en Bolivia, ya contenía. Y la de 1946 de Villarroel también contenía la abolición del pongueaje. Y la que viene después, obviamente, con la revolución del 52, ya va a incluir eso, pero el nacionalismo revolucionario quiere taparle los ojos a todo el país, y lo han conseguido durante más de medio siglo, diciéndoles que recién en la revolución del 52 se les dio libertades a las personas. No, la gente que regresó del Chaco, los soldados que regresaron del Chaco, regresaron empoderados. Y fue por el empoderamiento que tenían que Toro y Buch se convirtieron en presidentes. Por ello, por el apoyo de ellos. Porque yo, además, quiero recordar acá que el ejército boliviano, por el acuerdo que se dio al finalizar la guerra del Chaco, quedó reducido a 5,000 hombres. 5,000. Con 5,000 hombres se va a poder someter, se va a poder extorsionar, se va a poder, ¿no? No sé, yo esto lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. Entonces, eso fue lo que pasó. Ahora, los bolivianos nos hemos conocido las caras desde la batalla de Aroma, que sucedió en el año 1810. En la batalla de Aroma había gente de todas las regiones de Bolivia. En la batalla de Ingabia había gente de todas las regiones de Bolivia. En la guerra del Acre había personas de todas las regiones de Bolivia, incluyendo indígenas ya en ese momento. Entonces, el discurso del nacionalismo revolucionario nos dice que la gente se conoció en 1932 en la guerra del Chaco, cosa que es muy falsa, y que de haberse conocido allí en las trincheras, en las candentes arenas, produjeron una revolución el año de 1952. 1932 y 1952 quedan a 20 años de distancia. Muchas cosas pasaron por ahí al medio, incluyendo la Segunda Guerra Mundial, que sí tuvo un efecto muy poderoso en lo que se refiere a la generación del sentimiento revolucionario, pero nunca hablamos de eso. Ahí me quedo. Bueno, Carlos, ¿cómo tú ves este proceso, no? Porque realmente es controversial. La historia es ingrata y muchas veces lo que decían, ¿no? ¿Quién escribe la historia al final del día, no? Los vencedores, los que se encargan del poder. Entonces hay una nueva narrativa, ¿no? Que se acomoda, obviamente, a las necesidades de la sociedad de ese momento, de los intereses políticos del partido de turno que está en el poder. ¿Cómo tú puedes desglosar esta visión? Sí, yo creo que uno de los aspectos importantes que se ha dado, y cuando hablamos justamente de esta reforma agraria que se ha dado prácticamente el 52, pues esto viene desde la ley de desvinculación, ¿no? En el que prácticamente se había prometido al campesino darle el derecho de propiedad de la tierra y no lo han cumplido, ¿no? Y simplemente algunos estamentos de la sociedad eran los que avisoraban, diríamos, el poder y tenían, como bien decía Jorge, los terratenientes que acaparaban, diríamos, la mayor cantidad de tierra y ni siquiera la cultivaban. Y es por eso que dentro de la Constitución se dice que la tierra no es de quien la obtenga, sino de quien la trabaje, ¿no? Entonces, dice que cumpla una función económica o social. Entonces, yo creo que justamente presionados por esa situación de las élites, diríamos, que manejaban el país en estas épocas, pues se dieron cuenta de que no podían trabajar de una forma simplemente de descartar a ese elemento indígena originario campesino, y esto se dio justamente en la época de René Barrientos Ortuño, inclusive, ¿no es cierto?, en su gobierno, ¿no? Porque él forma el pacto militar campesino, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente querían ya desde esa visión hacer de que se incluya un poco al campesino. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que el campesino no tenía todavía el hecho del liderazgo pleno, ¿no? Y no tenía, diríamos, una estructura definida. Entonces, lo que hacían eran los pactos, lo que hacían eran
diríamos, estas reformas, estos cambios, ¿no? Que si bien decían, les vamos a otorgar tierra o les vamos a dar la titulación de su tierra, pero en algún momento seguían siendo presas de lo que eran esos líderes, ¿no? Que manejaban, diríamos, las estructuras neoliberales que se daban en esa época y capitalistas. Entonces, creo que a veces, por eso que en el 52 se va creando, ¿no es cierto?, esta reforma agraria, se va dando el voto universal, donde participan las mujeres, el aspecto sobre la nacionalización de las minas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque prácticamente querían ya hacer un cambio de pensamiento y más que nada lo que ahora se llama un poco nacionalización o bolivianización, ¿no es cierto? Es decir, reivindicar esos valores que en esa época estaban dados a estas élites mestizo-criollas que reflejaban, diríamos, otro punto de la realidad boliviana. Y creo que esta estructura ha dejado pues los tintes para poder gestar ya una nueva visión de Estado. No olvidemos que en esa época no había mucho el aspecto democrático en sí, ¿no es cierto? Habían golpes militares, habían, diríamos, las élites que manejaban desde el punto de vista de sus intereses personales, y lo que se gesta justamente es ahora una democracia un poco desde el punto de vista más liberal, pero también con tintes de una estructura de cambio de proyecto país, ¿no? Y de proyecto político, no solamente social. Entonces, creo que lo que ha ahondado en estas épocas ha sido más esos intereses, no solamente de intereses personales, sino también internacionales y de transnacionales, que vean en el país como actualmente lo ven, ¿no? Lo ven como un lugar donde puedan gestar, diríamos, sus empresas, ¿no? Que nos den a nosotros un porcentaje mínimo y puedan rescatar la mayor cantidad de beneficios. Entonces, creo que estos aspectos son los que se deberían considerar, se han hecho de que se vaya construyendo la nueva realidad del ideario boliviano y tengamos una nueva visión de país, ¿no? Actualmente, e inclusive desde el punto de vista de dejar de lado la república y entrar a un estado plurinacional, ¿no? Para gestar esta forma de identidad del menos protegido ante el capitalismo que se venía en esa época. Bueno, lo que tú decías, Jorge, ¿no? Los momentos cíclicos que se dan en Bolivia de 20 años. La Revolución Nacionalista de 1951 y después de 20 años tenemos en 1971 las dictaduras militares, ¿no? Que empiezan con el general Banzer y después sucesivamente otros militares que asumen el mando, el control del país. ¿Cómo tú ves estos 20 años, ¿no? Que pasaron entre una democracia incipiente a gobiernos rígidos que gobernaron por decreto? Percy, nos estamos refiriendo al periodo, al ciclo de los gobiernos militares. Sí. ¿Verdad? Ya, yo considero que hay un ciclo desde 1960 hasta 1980. En 1960, desde mi punto de vista, se va debilitando el proceso de la Revolución Nacional, tanto es así que ya para 1964, Víctor Paz Estenssoro, violando la Constitución, se postula para un nuevo periodo gubernamental, lo cual termina por destruir lo que había representado la Revolución Nacional y como para demostrar que tenía la fuerza y que iba a hacer lo que le daba la gana, pues optó para tomar como su vicepresidente al líder, el líder político más importante que había dentro de las Fuerzas Armadas, que era René Barrientos Ortuño. Lo llevó como su candidato a la vicepresidencia. Víctor Paz Estenssoro con Barrientos Ortuño ganaron esa elección en aquel momento. Y al poco tiempo Barrientos le da un golpe de estado a Víctor Paz Estenssoro y él se queda como presidente y gobierna prácticamente durante 6 años el país, René Barrientos Ortuño. Bien, entonces decía, hay un ciclo entre 1960 y 1980. En 1980 alrededor de 1980 es que se va a comenzar a gestar ya el retorno de Bolivia a la democracia, que se va a producir finalmente en 1982. Para hablar específicamente del ciclo, hay que dividirlo en 2 mitades. Cuando se considera a los gobiernos militares, normalmente la mente nos lleva hacia García Meza, ¿no? O hacia Banzer, por decir una cosa. Pero hubo gobiernos militares de otra clase,
Por eso, entre 1964 y 1971 hay gobiernos populistas militares. Y ahí encontramos, por supuesto, a René Barrientos Ortuño, y cuando digo populistas, podríamos decir, están en la izquierda, ¿no? Tenemos a René Barrientos Ortuño, que gobierna con pacto militar campesino, como bien has dicho, Percy, ¿no? Con un sector popular inmenso. La mayoría de Bolivia cogobierna junto con René Barrientos, y es su mayor fortaleza. Y si no hubiese muerto René Barrientos Ortuño, probablemente hubiese gobernado unos 2 o 3 años más, haciendo prácticamente una década su gobierno, pero falleció en Arque. Pero después de René Barrientos Ortuño vienen otros gobiernos que también son de corte socialista, marxista e incluso soviético. Después de René Barrientos Ortuño nos vamos a encontrar con Obando, por ejemplo, que dentro de su gabinete tiene a Mariano Baptista, que tiene a Marcelo Quiroga Santa Cruz dentro de su gabinete. Y incluso Marcelo Quiroga Santa Cruz lleva adelante la nacionalización de la Dutch Royal en aquel momento. Y después de Obando, inclusive vamos a tener a JJ Torres. JJ Torres intentó instalar un soviet en la Asamblea Boliviana. Lo intentó, y hay fotografías con las pancartas, hay todo un registro fotográfico de aquel. Entonces, ahí tenemos gobiernos militares que podríamos fácilmente describirlos como de izquierda. Ya cuando llega el momento de JJ Torres, entonces viene una reacción que se produce un golpe y llega al poder el general Banzer. Y ahí ya podemos hablar de gobiernos de derecha, si ustedes quieren, ¿no? Y por supuesto que Banzer gobierna de 1971 a 1978. Después hay una seguidilla de varios gobiernos, algunos más importantes que otros. David Padilla Arancibia, que se caracterizó por ser institucionalista, por intentar el retorno de la democracia. Por supuesto está ahí García Mesa, ¿no? Que tiene un historial tremendamente negativo. Y ya en 1979 se va a dar la primera elección con la intención de retornar hacia la democracia. Entre 1979 y 1980 se van a registrar 3 elecciones para intentar ese retorno a la democracia. Finalmente, en 1982, con Guido Vildoso, se va a producir, dando como válidas las elecciones que se realizaron el año de 1980, tomando esos resultados para fundamentar el gobierno que comenzó en 1982 y que duró hasta 1985, de la mano de la UDP, la Unión Democrática y Popular, a la cabeza de Hernán Siles Suazo. Entonces, esa es la visión que hay, ¿no? Hay que dividir esas dos formas de interpretar la política. Hay una que es tremendamente inclinada hacia lo que podríamos denominar la izquierda, y la otra que es inclinada hacia lo que podríamos denominar la derecha, ¿no? A partir de 1971. Digamos, en esos momentos históricos en Bolivia, entre los años de 1966 y 1967, surge el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, encabezada por el guerrillero Ernesto Che Guevara, un famoso argentino que peleó en Sierra Maestra junto a Fidel Castro y pues lograron la revolución cubana, ¿no? La famosa guerrilla de Ñancahuazú, que fue un enfrentamiento bélico contra las Fuerzas Armadas bolivianas. En tu visión, Carlos, ¿cómo tú ves estos 2 años, ¿no? De incertidumbre y de lucha que se dio en Bolivia ya contra un grupo de internacionalistas, ¿no? Socialistas internacionalistas cubanos?
Justamente retrocediendo un poco lo que decía Jorge, creo que es importante analizar esos dos posicionamientos que él hace desde el punto de vista de las reivindicaciones, diríamos, de los elementos indígenas que se vieron, diríamos, comprometidos un poco con estos presidentes como Barrientos, Torres, Obando y otros, desde el punto de vista de que ellos entraban, diríamos, a formar parte de la cúpula militar, en el servicio militar, entonces los veían como a sus líderes, ¿no? Y ellos los veían como personas que tenían que seguir ese lineamiento un poco populista para poder ejercer dominio y poder continuar en el gobierno, porque muchos de ellos prácticamente inclusive se convirtieron, como bien decía Jorge, ¿no? Con Torres, como un soviet, ¿no? Soviético que quería manejar todo este estado. Pero yendo un poco más allá de lo que tú haces un análisis, Percy, de lo que viene de las guerrillas del Llancabos, yo creo que hay que tener una realidad nacional pura, y esto es justamente el principio de lo que es el crear, diríamos, hegemonías y posicionamientos y empoderamientos que se dan a lo largo de la historia, y desde un punto de vista ideológico. Porque si bien teníamos que durante todo este tiempo, como bien decíamos, los gobiernos militares siempre han tenido una afinidad hacia el régimen capitalista de Estados Unidos, y prácticamente lo que pensaban, diríamos, en Cuba era de que podían reivindicar, diríamos, ciertos valores desde el punto de vista de reivindicaciones sociales de la clase empobrecida en Bolivia, sin darse cuenta que ese 52 había distribuido la tierra y había otorgado títulos de tierra a los indígenas, y que ya no necesitaban, diríamos, contar con tierra, ¿no? Uno de los aspectos importantes que se dio en Cuba, por ejemplo, era que la gente no tenía el derecho, diríamos, de tener su propiedad del territorio como tal para poder ejercer, diríamos, dominio económico dentro del punto de vista de sus actividades diarias agrícolas o de tener reivindicaciones sociales. Esto ya se estaba dando en Bolivia porque inclusive habían hecho una reforma educativa, ¿no es cierto? Habían hecho nuevos niveles, diríamos, de espectros dentro de lo que va a ser la nueva visión de los componentes de primaria, secundaria, bachiller y todo eso, y donde incluían inclusive ya en esa época al campo ciudad. Entonces ya la situación era distinta, y creo que esa lectura no la tenía todavía bien clara, ¿no es cierto?, los movimientos de Fidel Castro con Che Guevara, y ellos pensaban que al llegar a Bolivia iban a tener las puertas abiertas de ese campesinado que les iban a otorgar, como ocurrió en Sierra Leona, ¿no es cierto? Perdón, en Sierra Maestra, ¿no? De que prácticamente una vez que ellos consolidan su revolución, pues bajan a tomar, digamos, posicionamientos institucionales, y el pueblo pues los acoge con una situación tan grande, porque prácticamente estaban con un dominio autoritario y totalitario de parte del régimen que se había ido con relación al gobernante que tenían, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, creo que la nueva realidad en Bolivia ha gestado un posicionamiento de entrar a establecer realmente qué es lo que tenía de necesidad el boliviano en esa época. Y no era mucha la necesidad que tenía, porque ya la tierra la estaba teniendo bajo su dominio, ¿no es cierto? Y también había habido la nacionalización de las minas. Es decir, ya pasaron al Estado, y no a través de este grupo de los tres grandes del Estado, que ha sido Joshi Aramayo, ¿no es cierto? Y el otro, Patiño. Entonces creo que ya había una nueva visión en la que se gestó, diríamos, con ello, de que prácticamente las fuerzas militares trataron de poner como que a buen recaudo, diríamos, todos estos hechos históricos desde el punto de vista de izquierda, y trataron de resguardar y protegerse, diríamos, también para poder consolidar su dominio, porque después de que muere Che Guevara siguen existiendo golpes de Estado, ¿no? Y hemos tenido una transición política prácticamente donde el uso de la fuerza ha sido extrema, y donde no se han consolidado los derechos humanos hasta esa época. Entonces creo que el que haya venido Che Guevara ya lo tenían como un elemento de decir, va a gestar, ¿no es cierto?, un nuevo pensamiento socialista en Bolivia, y lo que va a hacer es crear, diríamos, ese empoderamiento para gobernar. Y que de nosotros, que hemos estado durante todo este tiempo, ¿no es cierto?, aliados de Estados Unidos, y que hemos sido justamente una casta privilegiada en toda esta época, porque la casta militar ha tenido un privilegio. No te olvides que había un
concepto que tenían, que eran el militarismo. El militarismo ha sido una corriente ideológica que en su momento, si podían haber tenido una nueva visión, diríamos, de ejercer el militarismo, podían inclusive construir una nueva Bolivia en base a un nacionalismo puro y en base a reivindicaciones del campesino. El campesino lo veía al militar como su salvador, pero lamentablemente ellos se han ido alejando de esa realidad, ¿no?, política, y simplemente los utilizaban para sus, diríamos, aspectos de poder ejercer más el poder, y cuando ya estaban en el poder, pues los alejaron, ¿no? Y eso creo que también ha tenido un coste político. ¿Por qué? Porque, como bien decía Jorge, el 82 nace Bolivia en democracia, y se van gestando a partir de ahí recién los aspectos de representatividad y los aspectos prácticamente de democracias participativas representativas, y con el 2006 ya se genera en Bolivia esa democracia comunitaria indígena y plural. Entonces creo que lo que no se ha tenido en cuenta es justamente estos hechos, ¿no? Y las realidades dentro de los ciclos han sido, dirían, diferenciadas en tiempo y espacio. Es decir, que los tiempos no han sido quizás el momento preciso, y los espacios ya eran otros, es decir, los escenarios políticos en los que se vivía. Y yo creo que este aspecto ha gestado que se encamine, diríamos, la nueva realidad política de Bolivia en base a una construcción de un Estado ya descentralizado, unitario, ¿no? Un Estado prácticamente que exista, donde no exista la desigualdad, exista más que nada la participación, ¿no? Y donde se geste nuevamente la inclusión versus la exclusión. Es decir, ese Bolivia del decir, por ejemplo, lo que es para unos no es para otros, o lo propio para unos es lo ajeno para otros. Entonces, lo que se tenía que haber visto en esa época justamente es estructurar la realidad nacional, ¿no? Y como a veces yo digo, ver la visión del nuevo homus boliviano, del nuevo hombre boliviano, cuál iba a ser esa identidad que tenga, ¿no? Prácticamente en esta época de las guerrillas, lo único que se ha hecho, bueno, acabamos con Che Guevara, y nuevamente volvemos a nuestras huestes que teníamos en esa época, y seguimos manteniendo una hegemonía dentro del Estado, con cierto autoritarismo, ¿no es cierto?, manteniendo, diríamos, esa clase privilegiada que tenía cierto interés hacia el poder, ¿no?, y teniéndolo como un opositor, ¿no es cierto?, al campesino, al indígena, y que no forme parte de nuestra realidad nacional, histórica y política del pueblo boliviano. Y creo que ahí ha habido una equivocación de la lectura de la realidad nacional, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta de que prácticamente seguimos con estas situaciones, con estos tintes ideológicos que no nos trae nada bien al país, porque lo que se trata es de construir nuevas formas de pensamiento y nuevas formas de acción. No olvidemos que la política es pensamiento en acción, y lo que tenemos que hacer es justamente establecer las estructuras, establecer las políticas, los fines, los medios, para lograr justamente consolidar las políticas públicas en nuestro país. Bueno, ya cerrando este programa, porque, bueno, tendríamos que hablar, es un tema muy, muy amplio, muy extenso, y hemos tratado de hacer un resumen en base a los estudios y las investigaciones que ha hecho nuestro querido invitado especial, Jorge. Ya resumiendo, digamos, lo que se ha hablado y haciendo una proyección hacia el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo tú ves esto, todos estos hechos que han desembocado en lo que ahora está viviendo Bolivia, ¿no?, que ha sufrido, digamos, una modificación en su constitución a través de una asamblea constituyente, y se ha reconstruido, digamos, un país en cierta manera, se ha creado, ya no existe la República de Bolivia, sino el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo tú ves este momento en la historia de Bolivia? Bien, bueno, quisiera comenzar por el final. En realidad la República de Bolivia sí existe, porque la Constitución reconoce la existencia de la República de Bolivia en varias partes. Entonces, si la Constitución lo reconoce, no tendría por qué haberse extinguido. Y claro que no se extingue porque, bueno, el sistema republicano es un sistema perfectamente reconocible, donde hay división de poderes, donde el poder lo ejerce
la población, la ciudadanía, donde existen realidades democráticas que se llevan adelante. Es decir, es un poco el discurso, pero en la práctica la Constitución perfectamente anota el hecho de que el Estado continúa siendo republicano. Eso por ahí quiero comenzar. Lo segundo que quiero decir es que tenemos una visión de nuestra historia catastrófica. ¿Por qué? Porque cada élite que viene, después de esos 20 años que les he comentado, lo que hace es llegar al poder, normalmente luchando para llegar al poder, y mientras la otra élite está queriendo agarrarse y arañar todavía algunos añitos más en el poder, entonces lucha y al momento obviamente de vencer la nueva élite, cualquiera que sea, lo que hace, tal vez por resentimiento, tal vez para no generarse sombra, es decir, exactamente lo mismo durante 200 años. Los de antes no hicieron nada, o los de antes hicieron mal todo, así, ¿no? Desde ahora vamos a hacer las cosas bien, así. Sin excepción, cortados por la misma tijera, todos vienen y llegan a decir exactamente lo mismo, pero lo más gracioso es que todos llegan a decir lo mismo pensando que son súper originales. Pero cuando uno revisa la historia, claro, toditos llegan diciendo, no, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer lo que no se ha hecho durante tanto tiempo, ¿no? Cada generación ha hecho su aporte a la historia de nuestro país. ¿Por qué? Porque la historia de Bolivia, como la historia de cualquier país, no es la historia de sus élites, sino la historia de las distintas generaciones que en su ciclo vital ha hecho un aporte al país. Entonces, cuando negamos lo que se ha hecho en el pasado, solamente porque queremos negar la presencia, la importancia, la impronta de una élite política, lo que estamos en realidad tratando de hacer, y algunas veces lo conseguimos, es negar el aporte de toda una generación al crecimiento de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que ha producido eso? Libros de historia que tienen 200 páginas, incluyendo los dibujitos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestras páginas, sobre todo las páginas preciosas, valiosas, de contribución, de aporte, de construcción, han sido eliminadas. Entonces, claro, queda esa sensación de que, bueno, los de atrás no hicieron nada, o lo que hicieron los de atrás fue malo, fue pésimo, cuando en realidad cada generación hizo un gran aporte para la existencia de nuestro país. Nuestro país tiene 1.098.581 kilómetros cuadrados. Y ese territorio se consiguió cuando nuestro país apenas superaba el 1.000.000 de habitantes. Nuestro país en este momento tiene el mismo tamaño que tenía el Imperio Carolingio, que fue el imperio europeo más grande durante la Edad Media. Y en ese enorme territorio hemos logrado consolidar y acercar a distintos pueblos que se han desarrollado también de distintas maneras. Y hemos logrado consolidar un sentimiento de nacionalidad, a pesar de que tantas élites a su tiempo lo que han hecho es más bien denostar lo que se ha trabajado en el pasado, ¿no? Lo que somos ahora es producto de la construcción que hemos hecho durante más de 300 años, que es una construcción que todavía necesita afinarse. Claro que sí, los estados europeos se tomaron 1000 años para afinar el funcionamiento de sus estados. Vamos a terminar de consolidar nuestro Estado y nuestra nación, nuestra conciencia nacional y nuestra identidad nacional. Yo creo que vamos por un excelente camino, a pesar de que las distintas élites siempre se han creído únicas e inmejorables. Bueno, como es muy apasionante, ¿no? El conocer estos hechos concretos que se dan en la historia, y más que todo, ¿no? Disfrutamos mucho, Jorge, del psicoanálisis que tú has hecho cara a la realidad, o la realidad que muchas veces queremos tapar con una mano, ¿no? Y pues es auténtica y es visual. Carlitos, te doy la palabra para que digas tus apreciaciones finales antes de despedirnos de este programa. Sí, yo creo que ha sido interesante, digamos, este conversatorio que hemos tenido. Hemos hecho varios análisis. Quizás teníamos que profundizar mucho más. El tiempo no da, a veces es
gran enemigo que uno tiene, pero creo que lo importante es que vemos que algunas naciones, por ejemplo, el aspecto, diríamos, de algunas naciones, yo siempre resalto la Comunidad Europea con 27 países que prácticamente tienen una sola moneda, en la diferencia que tienen ellos de tanta lengua, ¿no? Y de tanta costumbre y tradición. Y a veces nosotros, sudamericanos, no podemos construir una moneda única y con un solo idioma que hablamos a veces no nos entendemos, ¿no? Entonces es la paradoja, ¿no? De que a veces creo que existen pueblos que a veces se unen en la diversidad y nosotros siendo unidos en la propia identidad, a veces no nos podemos sentir ni tampoco podemos crear una nueva una sola ideología o un solo pensamiento, ¿no? Para ser fuertes. Creo que a veces lo importante en la vida es gestar, diríamos, esta unión, pero una unión prácticamente despejada de intereses, ¿no? Políticos partidarios que a veces se dan y que tenemos que construir una nueva esencia, una nueva forma de pensar, de estructura como país, como Estado, y que tenemos que ver, como bien decía Jorge, hacia adelante, ¿no? Algo que rescato de la presidenta Merkel, que decía, a mí no me importa lo que ocurra con los anteriores gobiernos, a mí me interesa lo que pase con mi gobierno, porque yo he venido a solucionar los problemas de lo que existe hacia adelante, y no a ver de lo que existe hacia atrás, porque si voy a ver lo de atrás, entonces nunca voy a avanzar hacia adelante. Y creo que esa lógica todavía no la tenemos nosotros, ¿no? Siempre echamos la culpa a alguien, siempre uno u otro es el culpable, y nosotros no tenemos, diríamos, esa conciencia todavía de decir, bueno, no me interesa lo que haya ocurrido, me interesa lo que tengamos que hacer, ¿no? Y creo que bajo esa lógica vamos a tener una mejor forma de estructurar nuestro país, y no solamente el país, sino también el continente sudamericano. Creo que el aspecto más importante es creer en uno mismo, y es creer en las potencialidades que tiene nuestro país, ¿no? Nuestro país tiene una diversidad de aspectos importantes, potencialidades desde todos los puntos y desde la biodiversidad que genera, diríamos, nuestros recursos naturales, y creo que ahí está nuestra fortaleza, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos, a veces cuando salimos afuera vemos esa realidad, ¿no? Y extrañamos a nuestro país, ¿no? Teniendo, diríamos, una diversidad en todo aspecto. Creo que este posicionamiento y fortalecimiento que tenemos que hacer es ya, ¿no? Y tenemos que construir esa nueva Bolivia en base a creer que somos un país que realmente podemos alcanzar es que queramos, no en base a luchas, no en base diríamos, a veces a paros, a manifestaciones o a discusiones que a veces son innecesarias, ¿no? O a construir leyes que en algún momento no se aplican, sino realmente a tener voluntad político, voluntad social, y crear pues una nueva historia para el bien de todos nuestros hijos y de cada uno de los bolivianos. Eso te podría decir, Pedro. Bueno, pues de esta manera hemos llegado al final del programa. Queremos agradecer a Jorge por haber participado en este programa. Él es historiador, analista político, politólogo, con importantes estudios sobre la historia de Bolivia, que la divide en momentos que han marcado lo que constituye ahora nuestra identidad como nación. También quiero agradecer a Carlos Ardiles desde La Paz. Él es politólogo, catedrático en diversos estudios superiores y conferencista. Y yo soy Percy Calderón. Les agradezco mucho por su atención a Tendencia Global. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión donde podamos hablar y debatir de algunos temas de interés general. Gracias y permiso.